Empezamos la reforma. Y puedes decir, pero ¿cómo que empezamos la reforma, Andrés? Si hace tiempo que hemos terminado ya todo, ya está todo limpio, todo ordenado, ya. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? En realidad, querer, sí quiero más. Porque quiero una reforma de verdad, como hemos estado diciendo domingos atrás y anunciando en la Iglesia, ¿cómo sería una reforma genuina de la Iglesia, de la Iglesia de Chamartín, de la Iglesia donde tú asistes, la Iglesia en tu casa o donde tú nos puedas ver? Empezamos la reforma. Todo está cambiado, todo está puesto. Las paredes están pintadas, el suelo está nuevo, el sonido arreglado, las cosas ordenadas, cosas tiradas que no valían para nada, cosas que se están tirando que no valían para nada. Pero ahora lo que queremos es participar de una reforma que empieza por nosotros mismos y que va a afectar al resto de las iglesias. Es muy importante que tengas esto. Esto, voy a acercarlo un poquito más, es sencillamente un papel, como veis, es un papel en blanco. En realidad no está en blanco, tiene muchas cosas escritas, o puede ser que tenga algunas cosas escritas, pero es un papel que tú vas a necesitar para plasmar cosas que vemos que ocurren y que el pueblo de Israel tiene que plasmar en el momento en que acabaron de construir el templo y acabaron de construir el muro de Jerusalén. Ya tenían las cosas hechas, tenían el suelo puesto y las paredes pintadas. Y entonces, de repente ocurre algo que es para mí, muy espectacular. Algo como que está fuera del templo, fuera del muro. Algo para lo que no se necesita un templo ni se necesita un muro. Es algo que llegaremos a eso. Ten el papel. Si estás escuchándome y no estás viendo el vídeo, que es posible, mentalmente haz como que tienes un papel en blanco en algún sitio, un bolsillo, lo que quieras. Lo tienes. Empezamos la reforma. Una reforma que gracias a Dios pudimos llevar a cabo, una reforma que gracias a Dios recibimos ayuda de muchas personas y que la Iglesia se puso activa. Es posible que estés cometiendo, déjame decir esto, el error de buscarte, mira, esto yo, ese soy yo, eso. Esto es la Iglesia, los que están ahí son la Iglesia. Y dices, yo no voy a esta Iglesia. Bueno, no importa porque tú estás en la Iglesia, eres parte de la Iglesia. Y aquí estamos todos representando a todos y aquí estamos funcionando como cuerpo. Las manos han hecho de manos, los pies han hecho de pies, los ojos han hecho de ojos, los brazos han hecho de brazos. Entonces, entre todos hemos conseguido esto, pudiendo estar o no estar. Esta reforma, la del papel, la que me gustaría que de alguna forma veamos que ocurrió en el pueblo de Israel, es la reforma que necesitamos hacer todos. Me incluyo, por supuesto, en esta reforma. La historia del pueblo de Israel es una historia que está llena de reformas. Y mira, aquí tienes una viñeta muy grande que puedes encontrar en YouTube, puedes buscarlo, pones Esdras, Nehemías, te sale este vídeo, te lo recomiendo. Lo repasa todo de forma muy sencilla y muy rápida, luego tú puedes meterte en la Biblia y averiguar las cosas. Resulta que el pueblo de Israel reconstruyó el templo con Zorobabel, y Zorobabel recibió permiso de aquellas personas que lo tenían prisionero para poder construir el templo. Es curioso que recibió el permiso e incluso algunas cosas más. Entonces reconstruyeron el templo, pero ocurrió algo muy interesante. En la primera parte que tenéis ahí, cuando reconstruyó el templo, todos esperaban que algo muy espectacular ocurriese, porque en el Antiguo Testamento con Moisés, cuando levantó el templo, el más sencillo, la presencia de Dios descendió y estaba allí. Y entonces el pueblo de Israel estaba diciendo, pues, qué bien que Dios está con nosotros. Cuando se reconstruye o cuando vemos que el pueblo de Israel hace algo físico para Dios, Dios desciende y la gloria de Dios está allí. Y Dios habla al pueblo de Israel. Y entonces, eso es lo que estaba esperando el pueblo de Israel. Zorobabel construye el templo, lleno de expectativas, lleno de ilusiones, cambia el suelo de la iglesia, pinta las paredes de la iglesia, hay más sillas, pues, más espacio, más de todo, y de repente cuando, vamos a decirlo así, le toca el turno a descender a Dios y decir, ahora la gloria de Dios va a descender, ven que no pasa nada. ¿Cómo es que todas nuestras ilusiones se han perdido? Hemos perdido todo el dinero, hemos perdido todo el tiempo, no ha ocurrido absolutamente nada. No ocurrió nada. Después viene otro personaje que es Esdras. Esdras fue un maestro o
un conocedor de la ley, y entonces empezó a instruir al pueblo de Dios y decir, mira, si es que las cosas no están bien. Está bien el templo, muy bonito, pero las cosas no están bien. El pueblo de Israel había empezado a mezclarse con otros pueblos, y al mezclarse con otros pueblos no es tanto el daño de mezclarse con otras personas que no son israelitas, como que traían la cultura de esos pueblos a la cultura israelita. Es decir, como que traían sus dioses a Dios, y empezaba a haber mezclas. Dios dejaba de ser Dios único, suficiente, no hace falta más, para ser uno de los dioses que estaba en el escaparate de los dioses de los propios israelitas. Entonces, el pueblo de Israel no estaba bien enfocado en Dios. Sí tenían un buen templo, no estaban bien enfocados en Dios. Así que viene otro personaje, Nehemías, y Nehemías reconstruye el muro que protege Jerusalén. Y entonces allí vemos cómo todos trabajan, carpinteros con carpintería, los de piedras con piedras, cada uno hace lo suyo, unos vigilan, los otros se oponen, hay un montón de luchas y batallas y todo, pero reconstruye el muro. Tú dices, bueno, pero si Dios no estaba satisfecho, contento, o había demostrado que en realidad lo que no quería era el templo, lo que quería era otras cosas. Dios quiere otras cosas de nosotros, aparte de las cosas físicas y materiales que son fáciles. Dios, ¿por qué ahora están batallando o por qué ahora reconstruyen el muro? Pues no solo reconstruyeron el muro, sino que Dios facilitó que Nehemías pudiese dejar su trabajo con el rey que estaba en Babilonia para ir a Jerusalén a reconstruir el muro. Y no solo eso, sino que facilitó que hubiese medios para eso. Y no solo eso, sino que facilitó que hubiese personas que pudiesen hacer esto. Pero ocurre algo interesante aquí con Nehemías y Esdras, y es que como que hay una combinación. Entonces, cuando terminan el muro, me gusta ver la escena así, entonces terminan el muro y todo Israel, bravo, bien, terminamos el muro, ahora vamos a entrar al muro y vamos a celebrar todo. En Jerusalén no había mucha gente dentro porque estaba mal, ahora está todo bien, vamos a disfrutar de todas las cosas. Es como decir, bueno, ahora hemos cambiado la iglesia, pintado la iglesia, tu iglesia está todo, el local de la iglesia, todo bien, ahora quiero ir a pisar el suelo, quiero ir a ver las paredes, ahora sí quiero hacer todas las cosas bien, pero coge Nehemías y dice, ahora quiero que cerréis las puertas, que nadie entre, que nadie salga, que cerréis las puertas. Y dice, para que el sol dé a las puertas, estuvo un tiempo las puertas cerradas. Y dice, ahora quiero que cerréis las puertas, y que el pueblo hizo algo muy especial. Queremos escuchar la ley de Dios. Queremos que este hombre, Esdras, pueda leernos la ley de Dios. Así que Esdras se sube a un púlpito, última parte de la diapositiva, que pone, en nuestras Biblias pone púlpito, pero era como un sitio más alto, y empieza a leer las Escrituras. Es aquí donde empiezan a ocurrir cosas muy interesantes. Cosas que yo creo que son las cosas que generan una verdadera reforma. Una verdadera reforma. Un templo hecho, no era cualquier templo el que hizo Zorobabel, un templo hecho y la presencia de Dios no se manifiesta. ¡Qué frustración! Con todo lo que hemos invertido. Un muro hecho y en realidad el pueblo de Dios estaba mezclado con muchas otras cosas. Entonces, un muro hecho para proteger una ciudad cuyo Dios no es Dios, sino es muchos dioses, algo no está funcionando. Así que Esdras, dice la Escritura, y aquí quiero que lo veáis, que está escrito en la Biblia, que no me lo estoy inventando, capítulo 8 de Nehemías, dice que venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó, porque así lo habían decidido, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, que ahora es más fácil definirla porque estaba todo reconstruido, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, como de todos los que podían entender, y el primer día del mes séptimo. Esdras cogió el libro, lo abrió delante, por eso pongo de todos, y aquí está puesto todos, delante de todos, porque una reforma dentro de una iglesia no se hace con la reforma de una persona. Una persona puede ser motivadora para otras personas, pero una reforma de verdad, una reforma que sea transformadora y que pueda convertir una iglesia en una iglesia de luz para el resto, tiene que ser una reforma donde participamos todos. ¿Qué todos? Todos los que puedan entender.
Dice, hombres como mujeres. Que a veces decimos la sociedad, mira, la sociedad israelita, judía o hebrea desprecia mucho a la mujer. Pues aquí la Escritura está para hombres y para mujeres, y todos los que podían entender, que podía ser mucha gente, e incluso gente que no era de Israel, o incluso gente que nosotros por la edad decimos, no, tú no te preocupes que esto es cosa de adultos. No, tú puedes entender, escucha lo que Dios está diciendo. Y abrió, dice versículo 5, pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Déjame parar aquí un momento. Como persona que predico normalmente, o que predico, esta parte dice, y todo el pueblo estaba atento. Es que tendrías que ver, cuando uno sube a predicar, o cuando uno viene a predicar y se pone a predicar, es que es como un sueño que todos estén atentos a ver qué vas a decir. Atentos a ver qué vas a decir. Y quizás sea algo, saliendo un poquito de esto, si lográsemos estar atentos a las cosas que se dicen en la iglesia, en las iglesias, porque es verdad que siempre miramos, estos que mal hablan, siempre nos fijamos en 2 o 3 que dicen cosas que no tienen mucho sentido, pero hay miles que dicen cosas que sí tienen mucho sentido. Miles de Esdras que abren el libro de la ley cada domingo o cada día o cada estudio y que las cosas que dicen tienen sentido. Bueno, ¿por qué no estamos un poquito atentos? Atentos, que para mí esta palabra atento, cuando abría Esdras el libro, yo veo a las personas con tensión, como emocionadas a ver qué nos va a decir, a ver qué nos va a enseñar, a ver qué puedo aprender. No diciendo, bueno, ya está aquí otra vez, ya está, esto ya lo conozco, esto ya lo he dicho, esto ya lo sabía, esto lo escuché en todos sitios. Que te olvide, que tu mente no tiene que estar por todos sitios, centrada en lo que va a decir Esdras. Entonces, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Mira, todavía no ha leído nada, Dice, Dios grande. Dios es grande. En otras versiones lo pone el verbo. Dios es un Dios grande. ¿Y qué pasa con el pueblo? Y el pueblo respondió amén, y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a la tierra. Y luego, un poquito más abajo, dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo estaba llorando. Pero si no ha leído nada. Esdras abre la ley y el pueblo se arrodilla, se postra y empieza a llorar. ¿Qué habría en el corazón del pueblo que cuando abre Esdras la ley, todos se ponen a llorar? ¿Qué habría? ¿Qué necesidad habría? ¿O de qué estaría lleno que ven que de repente han dejado atrás o se han olvidado de algo que es importante, que es la ley de Dios? Pero la frase que dice Esdras es, Dios es grande. Dios es grande. Yo creo que nosotros nos cuesta mucho pensar que Dios es grande, porque tiramos la toalla muy pronto en situaciones que son muy difíciles. Mira, yo he visto que las montañas se mueven. Vas a decir, ¿cómo las...? No literalmente, sino de forma ficticia. He visto que las montañas se mueven. He visto que los enfermos se sanan. He visto que los ciegos ven espiritualmente. He visto corazones de hombres que declaradamente negaban a Dios, cómo se convertían a Dios y luego se convertían en personas que eran grandes predicadores. Y no hablo de Pablo de Tarso, hablo de hombres de nuestra actualidad. Y digo hombres porque a veces el hombre tiene como el corazón más duro en cuanto a su relación con Dios. Yo lo he visto. Yo he visto personas enderezar el rumbo de sus vidas. ¿Quién ha hecho todo esto? Dios, que es grande. El pueblo de Israel había olvidado que Dios es grande. Es verdad que habían hecho grandes cosas, habían hecho el templo, habían hecho el muro, pero habían olvidado que Dios es grande para poder transformar, renovar o restaurar o reformar su propia vida. Mira, ¿cuánta gente hemos dejado nosotros abandonada en la cuneta, como ya diciendo, este no tiene solución porque no va a cambiar nunca jamás? No, pero es que tú no vas a cambiar a nadie. Es que tu tarea en el mundo no es cambiar a nadie, es informar de lo que Dios puede hacer. Y el que cambia los corazones es Dios. Tu testimonio es clave e importante, no tanto el verbal como el de la vida misma, pero Dios es grande. ¿Tú crees que Dios es grande?
Entonces, cuando Esdras dice, Dios es grande, ¿qué pasaría por el corazón del pueblo que se postró y se puso a llorar? Y se puso a llorar. Ocurrieron más cosas, pero déjame que tengamos tiempo para pensar en esto. Yo estoy viendo el local ahora mismo. Para mí el local ahora mismo no es la iglesia porque está todo vacío. Mientras estoy grabando esto no hay nadie que me esté mirando, no hay nadie que me esté viendo. Pero veo la iglesia fuera del local, veo la iglesia fuera en los trabajos, veo la iglesia buscando trabajos, veo la iglesia de personas que están sufriendo, veo la iglesia de enfermos, veo la iglesia de personas acompañando a otras personas, veo la iglesia llena de personas también solitarias, de personas que están solas. ¿Sabes? Dios es grande. Es grande para tu vida, es grande para la vida de la persona que está a tu lado. No importa cuán difícil sea o duro sea esta persona o difícil sea la situación, porque Dios es grande. Y todo el pueblo respondió amén y amén. Amén y amén. Así que si alguna vez te chocas o encuentras a alguna persona que dice amén y amén, bueno, pues está en la Biblia amén y amén, que puedes decir, ¿para qué dice 2 veces amén? Pues porque lo que has dicho realmente es impactante. Dios es grande, impacta al pueblo. Este papel a lo mejor no estaría tan blanco como el que yo estoy enseñando. Este papel a lo mejor estaba lleno de muchas cosas. Quizás estaba lleno de dudas, quizás estaba lleno de distancia acerca de su relación con Dios, porque lo que abrió fue la Escritura. Dios es grande. Pero de forma seguida, después de entender esto, que todos los que podían entendieron que Dios es grande, dice que todos empezaron, déjame leerlo aquí, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y entonces empieza Nehemías, desde el capítulo que estamos leyendo, 9, 10 y 11, a recordar las cosas que sus padres habían hecho y cómo esas cosas podían influir en su presente. Dice que el pueblo de Israel había sido soberbios, versículos 16 y 17, y habían sido de dura cerviz, y diciendo, bueno, es que mira, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, y a pesar de todo, somos soberbios, dejamos de escuchar a Dios. Vale, entonces, el pueblo de Israel soberbios, el pueblo de Israel duro de cerviz es que no se postra, que no se inclina ante Dios, que ellos son sus dioses, aunque sigamos a Dios, son sus dioses, que no escuchan los mandamientos de Dios, que no guardan los mandamientos de Dios. Versículo 26, que provocaron a ira a Dios, que se rebelaron contra Dios, que incluso mataron a los profetas que fueron a hablarles acerca de Dios. Grandes abominaciones. Versículo 28 se repite la idea, versículo 29 se repite la idea. El pueblo de Israel es un pueblo que tenía buena relación con Dios y ¡bum!, caía. Buena relación con Dios y caía. Constantemente caía, hasta el punto de que ya el propio Israel estaba siempre abajo. Ya se había mezclado con otros dioses, ya se había mezclado con otros pueblos, y era como que sus vidas no estaban reformadas o transformadas o preparadas para la presencia de Dios. Había muchos dioses allí. ¿Qué hace Dios ahí entre tantos dioses? Dios es único, suficiente, y no se necesita nada más, ni ningún adorno más, ni ninguna decoración más. Dios es único y suficiente. Entonces el pueblo de Israel empezó a confesar los pecados de sus padres. Aquí es donde el papel en blanco empieza a tener una función. Porque una de las caras del papel en blanco sería interesante rellenarla con los pecados, con las cosas que nos distancian de Dios, de nuestro país, de nuestras generaciones, y quizás escribirlas mentalmente en esta cara, para que pueda haber una reforma, porque el pueblo de Israel, cuando escuchó la palabra de Dios, de repente se dio cuenta de lo lejos que estaba de Dios. Bueno, es posible que en nuestro pasado haya, voy a poner un ejemplo cualquiera, que ni es mío ni es de ninguno que conozca. Bueno, nuestra familia sea una familia donde la mentira reinaba. Entonces, reinaba la mentira, y la mentira era algo común. Era no solamente yo hacia mis padres, sino entre mis padres y sus padres. Entonces la mentira era algo común, algo con lo que tú has vivido, que tú has traído, que tú crees que es normal y todo. Entonces tú también mientes en tu relación con Dios, en tu relación con el prójimo, en tu relación contigo mismo. Entonces, escribe las cosas, piensa en las cosas que arrastras de atrás de tu pasado, de tu familia, de tus generaciones, de tu pueblo. Incluso las cosas del pueblo de Israel nos pueden afectar a nosotros hoy en día como parte del pueblo de Dios.
El pueblo de Dios, de Israel, en ese momento, cuando Esdras leyó la Escritura, pidió perdón por los pecados de sus antepasados. Perdónanos, Señor, porque tú has sido bueno, tú eres misericordioso, tú siempre has dado lo que nosotros necesitábamos, y nuestros padres, nuestros antepasados, caían una y otra y otra y otra vez. Bueno, y luego sigue un poquito más abajo el versículo 3, y puestos en pie, en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová, y su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. La otra cara es para que nosotros individualmente seamos capaces de poner nuestros pecados de forma escrita. Nuestros pecados que conocemos. Y he puesto una diapositiva un poco para decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a que esta cara, este folio pues pueda tener sentido, esta confesión pueda tener sentido? ¿Vale? Siempre pienso en nosotros, en los otros y en Dios. Es como es los dos mandamientos que resumen toda la ley. Hay pecados que nos afectan a nosotros, pero también pensando en el pasado. ¿Ves la primera flecha? Dice, piensa en el pasado, en las cosas que otros hicieron, pide perdón por esos pecados. Ya, pero yo no los he hecho. Bueno, pide perdón por eso, porque pedir perdón no te cuesta nada. Y es posible que estés cometiendo el mismo error de las personas que estuvieron en el pasado, porque hay cosas que hacemos de forma inconsciente o de forma como diciendo, si esto es normal. ¿Qué es normal si te está destruyendo? Ahora piensa en nosotros, en ti, yo, en adicciones, en la intimidad. He puesto lesiones, no me acuerdo muy bien enfocado en qué, pero puede ser lesiones emocionales, cosas que te han hecho, que han dejado como una mella, como las marcas que se dejaban en el rifle cuando uno mataba a alguien, y entonces tú tienes una mella por algo que te han dicho, algo que te han hecho, una autoestima baja, o encerrarnos en nosotros mismos, o incluso la ira o la falta de perdón. Piensa si algunas de estas cosas están en tu vida, porque esto te está atascando, te está impidiendo ser tú mismo o lo que Dios quiere que sea, y está impidiendo que la reforma en la Iglesia sea una reforma real. O a lo mejor pensando en los otros, ¿qué tal si somos una iglesia llena de envidia, de codicia, con relaciones sexuales totalmente alteradas fuera del matrimonio, o relaciones sexuales que no están diseñadas por Dios? El robo, insulto, desprecios, los pleitos, las enemistades, muchas otras cosas que aparecen en la Biblia. Esto está sacado un poco de Gálatas 5, 16, 26, donde aparecen los frutos de la carne o las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Pero también, ¿qué tal en nuestra relación con Dios? A lo mejor el hecho de no escucharle o destronarle, de decirle, no, Dios, ahora mando yo y se hace lo que yo digo y voy a hacer lo que a mí me apetece. Ya está. Porque no tengo fuerzas, porque no puedo. Eso no es verdad. Tú tienes fuerzas porque Él te las da. Y las pruebas que vienen a tu vida son pruebas que son superadas porque Él te ha dado fuerzas para hacerlo. O compartiendo a Dios con otros dioses. Esto es muy fácil de hacer. Otros dioses que ya hemos hablado en otras ocasiones. Dios no es un Dios que va a habitar en un templo con otros dioses. Dios se va. Dios no necesita ser compartido con nadie, porque Dios es grande. Recuerda esto. Y déjame añadir algo más. Sí, quizás yo diría Dios es grande y es único. Y los demás dioses, la mayoría, son invención de los propios hombres para satisfacer nuestras propias necesidades. No compartas a Dios. O no cuidar las cosas que nos relacionan con Él. ¿Vas llenando esta hoja de cosas? Vas viendo como en esta hoja sí caben muchas cosas que ocurrían en el pueblo de Israel y que impiden realmente que nosotros podamos disfrutar de una reforma como realmente queremos en la Iglesia, una reforma donde la presencia de Dios sea una presencia real. Ahora, es que yo necesito un poco de fuerzas en cuanto a esto. Y hay un versículo dentro del texto que estamos leyendo de Nehemías que dice, y déjame pasarlo aquí, no os entristezcáis, que es la parte que falta arriba, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, el gozo de Jehová es nuestra o vuestra fuerza. Porque puede ser que nosotros estemos hablando de los pecados, otra vez más de los pecados, y digas, es que ya no puedo más con los pecados. Mira, es que quizás si nosotros valorásemos nuestra relación con Dios bien, sabiendo que Dios es grande, sabiendo que lo que va a satisfacernos es tener esa relación personal con Él,
que Él va a suplir todas nuestras necesidades, todo cuanto necesitamos, sea lo que sea, Él va a tener cuidado de nosotros, porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no más, déjame intentar decirlo bien, dará el Espíritu Santo Dios a quien se lo pida? ¿Cuánto más no cuidará Dios de ti? Dios de ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero a veces olvidamos que la presencia de Dios forma parte de nuestra propia vida. La presencia de Dios no trae condenación a nuestras vidas. Dios no vino a condenarnos, sino a salvarnos y abrir nuestros ojos. Sin Dios estamos condenados. Con Dios estamos libres y liberados. Él nos da fuerzas. Dice, el gozo de conocer a Dios nos va a dar fuerzas para que nosotros podamos caminar y hacer las cosas que Él quiere. Él nos da esperanza, Él nos da seguridad. ¿Hasta qué punto? Dice, bueno, ¿y si las cosas van muy mal? Vale, y si las cosas van muy mal, entonces me gustaría volver o leer una vez más en nuestra vida cristiana este pasaje de Habacuc. Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, y aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Pues dice, mira lo que está diciendo Habacuc. Dice, aunque no tenga nada, tengo a Dios. Eso es primordial para que ocurra una reforma en nuestra vida. Aunque no tenga nada, tengo a Dios. ¿Qué me va a facilitar que yo pueda ser una persona que pueda luchar con muchos pecados o con muchas cosas que están ahí detrás? Que lo que necesito, que es Dios, es el que suple todo, ya lo tengo. Yo tengo todo lo que necesito. Mi fuerza es Dios. ¿Para qué? Para vivir como Dios quiere. Entonces yo construiré un templo y la presencia de Dios estará en el templo. Entonces yo construiré un templo de forma neotestamentaria, que somos nosotros, y la presencia de Dios estará en nosotros. En 2 Corintios 4, 8, 9 dice, estamos afligidos en todo, pero no agobiados, porque está Dios con nosotros. Perplejos, pero no desesperados, porque está Dios con nosotros. Perseguidos, pero no abandonados, porque está Dios con nosotros. Derribados, pero no destruidos, porque está Dios con nosotros. ¿Cómo es Dios? Grande. ¿Qué hacemos con estas cosas? ¿Qué hacemos con estas cosas? Tenemos que tirarlas. Tenemos que romperlas. Yo no tengo fuerzas, pero ¿sabes qué? Conocer a Dios es lo más importante que puede pasar en tu vida. Tener a Dios es lo más grande que puede haber en tu vida. Entonces, ¿por qué sigues con estas cosas? No, pero Andrés, yo ayudé a poner el suelo. ¿Sabes qué pasa? Que sin la presencia de Dios este suelo no vale para nada. Sin la presencia de Dios estas paredes no valen para nada. Sin la presencia de Dios lo que hemos hecho en la iglesia no vale para nada. No vale para nada. Si nosotros seguimos jugando con Dios, con las cosas que nos da, hoy sí soy muy cristiano, mañana no soy muy cristiano. Bueno, hoy voy a juntar, porque ya tengo una edad, voy a vivir en pareja con alguien, sin casarme, sin comprometerme mucho para ver cómo van las cosas. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ya, pero es que así no pierdo nada. ¿Pero qué dice Dios? ¿Te estás fiando más de ti o más de Dios? No, hoy voy a mentir para conseguir ese trabajo. ¿Pero qué dice Dios? Es que si no, no me van a dar el trabajo. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? A mí me gusta la iglesia cómo ha quedado. Pero mira cómo ha quedado vacía. Lo que me gustaría es que no fuese vacía, no estuviese vacía, sino que la presencia de Dios estuviese siempre. No solo aquí en la iglesia, sino en nuestras propias vidas. Que fuésemos personas que cuando alguien entre diga, aquí noto la presencia de Dios, porque somos personas limpias, somos personas que entendemos que Dios es grande, que entendemos que Dios es nuestra fortaleza, que entendemos que por nuestras propias fuerzas no vamos a conseguir nada. Esto lo he comentado antes, pero quiero que lo entendáis bien. Yo he visto que las montañas se movían. He visto moverse montañas. Y dices, pero no físicamente. He visto moverse montañas. Yo creo que me podéis entender bien. He visto enfermos sanarse. He visto ciegos que ven. He visto personas enderezar el rumbo de su vida. Yo mismo he enderezado el rumbo de mi vida muchas veces. Yo mismo he sido capaz de ver cosas que antes no entendía, de sentir cosas que antes no sentía, de poder ser una persona que tenía un corazón de piedra a ser una persona que tiene un corazón de carne. Ahí está la reforma.
Si el pueblo de Israel hubiese construido el templo con Zorobabel, pero lo hubiese construido no con un corazón de piedra, pegado a muchas otras cosas, sino con un corazón de carne, pegado exclusivamente a Dios, la presencia de Dios hubiese descendido sin ningún problema. Ezequiel 36:26 dice: yo os daré un corazón nuevo, reforma. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, reforma. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, reforma. Y os daré un corazón de carne, reforma. ¿Qué anhelo más grande o qué meta más grande? La de decir, bueno, mira, vamos a reformar la Iglesia. Desde el principio, cuando planteamos, e incluso lo mencioné en el consejo de reformar la Iglesia, en mi mente había una seguridad de que la reforma iba a provocar una reforma en la Iglesia. Y tenemos que estar abiertos absolutamente a todos, convencidos de que Dios está con nosotros. Pero tenemos que estar abiertos a que Dios reforme y transforme nuestras vidas individuales, nuestras vidas en relaciones los unos con los otros y en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios. Una relación limpia, sana, una relación transparente, una relación llena de gozo, porque mi fuerza es el gozo de Dios. Corazón nuevo, espíritu nuevo, quitará el corazón de piedra y un corazón de carne. Yo creo que es muy fácil pensar lo que es un corazón de carne, porque es un corazón que en realidad es un corazón que vive abierto a poder ser modificado, que vive abierto con sus emociones abiertas para poder recibir del gozo de parte de Dios. A veces somos muy duros. Pues el pueblo de Israel en Nehemías siguió, y al final Nehemías juntó a todos y dijeron: vamos a hacer un nuevo pacto. Todos, venga, un nuevo pacto. Entusiasmo, alegría, corazón nuevo, corazón de carne. Y sí, entendemos esto, hemos leído la palabra de Dios, vamos a hacer todo nuevo. Y entonces, un poquito más adelante, dice Nehemías 10, 28, dice que hicieron un nuevo pacto, y este fue, más o menos en negrita tenéis, hicieron un juramento para andar en la ley de Dios, y que le fue dada por medio de Moisés, su siervo, y de guardar y cumplir todos los mandamientos, y todos estaban de acuerdo. A partir de ahora vamos a hacer caso a todo lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ahora cojo la hoja en blanco esta, que mira qué pequeña me ha quedado, la aparto más, la hoja en blanco que está llena de mis pecados, mis errores, o mis confusiones, o mis mezclas de Dios con otros dioses, y ahora ya sí quiero arrancar con Dios. Estoy cansado, ya queremos la reforma, estamos entusiasmados, vamos a empezar de nuevo. Un corazón lleno de sangre, un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón cercano a Dios. ¿Y sabes lo que pasó con el pueblo de Israel? Con el del pacto, con los que acaban de decir esto. Que dos capítulos más adelante, resulta que cayeron exactamente en lo mismo. Qué deprimente. Es como si hoy saliésemos todos, venga para arriba, todos, venga, vamos a cambiar el mundo, todo, y salimos fuera y caemos en las mismas cosas. Resulta que si antes descuidaban el templo de Dios, volvieron a descuidar el templo de Dios. Por tanto, les reprendí, dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Esto no ocurrió antes de construir la casa, sino después. La habían descuidado otra vez. Pero ¿qué pasa, pueblo de Israel? ¿Qué pasa, creyentes? ¿Qué pasa, pueblo de Dios? ¿Tan perezosos somos? ¿Tampoco nos duran nuestras promesas? Y no solo eso, dice que en el día de reposo siguieron trabajando, no respetaron el día de reposo. La clave aquí, una vez más, no está en respetar el sábado como día de reposo estrictamente, sino que realmente estaban desobedeciendo su compromiso que habían tenido con Dios. Cumpliremos toda la ley de Moisés. El sábado es día de descanso, no se trabaja. Y no buscas las peripecias para trabajar sin trabajar. No, aquí es el espíritu que está detrás de la ley. Un día de descanso que entregas a Dios para descansar tú. Lo estaban rompiendo. Pero después de decir esto, 2 capítulos más adelante, y no solo eso, sino que si ya no se podía vender dentro del templo de Jerusalén, o cerraban los muros de Jerusalén, entonces ya no podía vender nadie, salían fuera y vendían fuera y usaban el muro como parte de su tienda para poder vender cosas que eran, voy a decir, innecesarias. No es exactamente la palabra que busco. Pero los de otros pueblos venían y vendían y armaban su mercadillo fuera, sea el día que sea.
armaban su mercadillo fuera. Todo otra vez roto, todo otra vez roto. ¿Y por qué digo esto? Mira, porque vamos a empezar la reforma. Queremos transmitir esto. La reforma empieza por corazones no de piedra, sino corazones de carne. Entonces estamos entusiasmados en nuestra relación con Dios, que está funcionando muy bien, que está funcionando mejor. Hemos dicho, es verdad, una vez más los pecados que Dios ya nos ha perdonado, pero nosotros a veces los tenemos en nuestra mente, una vez más están escritos en papel y tirados a la basura. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora con el papel que tienes o que tenías en la mano? Tíralo a la basura y no te quedes recreando los pecados. No, tíralo a la basura, fuera, no queremos nada de eso. Pero ya estaba todo funcionando bien, entonces podemos estar arriba en las nubes, todo funcionando bien, y de repente al día siguiente volver a hacer lo mismo. Es la desreforma de la reforma. Que tengamos mucho cuidado en no caer en lo mismo que el pueblo de Israel, este pueblo que escuchó la ley de Dios, que pidió perdón por los pecados de sus antepasados, y por sus propios pecados, y volvieron a caer exactamente en lo mismo. ¿Cuál es nuestra fortaleza? El gozo de tener a Dios en nuestras vidas. El gozo de tener a Dios en nuestras vidas. Cuando leas la Biblia, no lo hagas ritualmente, sino con el gozo de tener a Dios en tu vida. Cuando ores, no lo hagas de forma mecánica, sino con el gozo de tener a Dios en tu propia vida. Ahora sí, empieza la reforma, pero tiene que empezar bien y tenemos que continuarla bien. Y no tenemos que bajar la guardia. Y tenemos que ver que la Iglesia no es un edificio, que la Iglesia no son sillas, que la Iglesia no es suelo, que la Iglesia no es un templo, que la Iglesia no es un muro, que la Iglesia no son puertas, que la Iglesia somos nosotros. Es nuestra relación con Dios. Son corazones de carne y no corazones de piedra. Son personas obedientes a lo que Dios nos está enseñando. No por obligación, sino porque entendemos que Dios nos ama sobre todas las cosas. La reforma empieza por personas que entendemos que Dios es grande. Y cuando dijo esto, Esdras, Dios es grande, el pueblo cayó postrado, porque se había olvidado de la grandeza de su Dios. De la grandeza de su Dios. ¿Cómo es tu Dios? En realidad no puede ser muy distinto al mío, pues sí es el mismo. Cada uno tiene sus dioses. Pero ¿cómo entiendes tú a Dios? Dios es grande, va a hacer y está haciendo grandes cosas. Dios no necesita tus manos para hacer grandes templos. Dios no necesita tus fuerzas para hacer nada. Dios no necesita tu dinero, porque Él tiene todo. Dios es grande, grande. Y Él es mi fortaleza. Tener una relación personal con Él tiene que ser mi fortaleza, mi gozo, aunque todo alrededor vaya mal, aunque no haya uvas, aunque no haya carne, aunque no haya agua, aunque no haya las cosas que yo tengo a Dios. Con todo yo me gozaré porque yo tengo a Dios. Anhelo sobre todas las cosas que la Iglesia grande, todos, que el pueblo de Dios sea un pueblo que tiene un corazón de carne con unos oídos bien abiertos para escuchar lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Así que, Señor, te pedimos perdón por los pecados de nuestros antepasados, de cada uno de sus naciones, cada uno de sus familias. De verdad, Señor, pedimos perdón para no arrastrar esos pecados en nuestras vidas. Una vez más te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por haberte sustituido a ti por otros dioses, por haberte comparado o compartido con otros dioses, por otras cosas que pensamos que iban a satisfacernos y que en realidad lo único que hacen es destruirnos. Dios renueva, transforma nuestras vidas. Permítenos ser una iglesia totalmente nueva, que vengamos con gozo para hacer cada una de las cosas que hacemos para tu gloria, para el beneficio de cada uno de nosotros. Que en nosotros no reine ninguna de las obras de la carne, que en nosotros reinen los frutos del Espíritu y tu presencia. Gracias por ser un Dios grande, gracias por transformarnos, gracias por renovarnos, gracias por cambiarnos, gracias por perdonarnos, gracias por tu segunda oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es que
si supiésemos todo lo que Dios puede hacer, todo lo que Dios puede hacer. Dios es grande y mueve montañas y da vista a los ciegos y da fuerzas a los cansados y levanta a los oprimidos. Dios es un Dios grande. Disfrútalo en el nombre de Jesús. Disfrútalo. Que Dios os bendiga.